Hola a todos amigos de Spanish Boost. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, para servirles. Hoy no soy Martín de Spanish Boost. Hoy soy el doctor González, ¿ok? Siempre escucho gente decir, me encantaría aprender vocabulario médico o nunca hay un video de español para doctores. Bueno, amigos, exactamente por eso estamos aquí. Hoy vamos a aprender vocabulario médico. ¿Y cómo? Básicamente operando. Vamos a hacer un trasplante de corazón, ¿ok? Bueno, la verdad no sé mucho de cirujanos o de hospitales, pero supongo que debe ser algo similar, ¿no? Bueno, aquí estamos con nuestro paciente que claramente está dormido, ¿no? ¿Estás dormido? ¡Ey! Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Pum! ¡Hola! ¿Estás dormido? ¡Hola! ¿Estás dormido? ¿Podemos comenzar la operación? ¿Podemos comenzar la cirugía? Ok. Aparentemente, nuestro amigo está dormido. Entonces, podemos comenzar. Voy a quitar esta sábana. Y aquí tenemos los órganos de nuestro paciente. Ahí está sus costillas, sus pulmones, su estómago, ¿ok? No te preocupes, mi amigo. Todo va a ir bien, ¿ok? Confía en mí, en el Dr. Martín. Tengo mucha experiencia en esto. Vi todas las temporadas de Grey's Anatomy. Bueno, aquí tenemos elementos muy típicos de los hospitales, como unas pinzas, ¿no? Bisturís, un martillo, ¿no? Una sierra, jeringas, inyecciones, jeringas, tijeras, una rica bebida para no tener sed. Toma, mi amigo, bebe un poco porque lo vas a necesitar. Bueno, amigos, comencemos con la operación. Tenemos que hacer un trasplante de corazón. Por eso vamos a necesitar abrir el camino, abrir las costillas de nuestro amigo. No estoy seguro. ¡Ah! Perdón. Me estoy atascado. No pasa nada. Es normal. No te preocupes. Uf, hermano. Qué calor que hace en esta sala de operaciones, ¿no? Uf. Bueno, voy a proceder, mi amigo, a, romper tus costillas, ¿ok? No estoy seguro cómo romperlas. ¿Con el martillo? Probablemente con eso, con el martillo. Ok, voy a proceder a agarrar el martillo. Tranquilo, no te va a doler, ¿ok? Pum, pum, pum. Bueno, así es, mis amigos, como se... ¡No! ¡Mi martillo! ¡Ah! Estoy entrando en pánico. Necesito el martillo. ¡No! ¡Mi reloj! Plan número 2. Vamos a... Perdón. Vamos a usar nuestro taladro para romper las costillas de nuestro amigo, ¿ok?
Espero que no te moleste. Voy a romper un poco por aquí. Ok. Muy bien, muy bien. Te dije que no pasa nada. Voy a romper un poco más por aquí. Uy, 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 no, eso es su pulmón. No queremos romper su pulmón. Ok, nuestro amigo está perdiendo sangre. Necesitamos colocarle esto. Toma. Ok, le inyectamos la vacuna contra el COVID. Nuestro amigo se está desangrando, pero... Uf, qué calor. Voy a tomar un poco de café. Gente, ¿vas a darle like? Si no le das like, para ti. Bueno, nuestro amigo se está desangrando. Entonces, tenemos que ser rápido. No hay tiempo. No hay tiempo. Necesitamos cortar las costillas de nuestro amigo. Gente, si hay algún doctor viendo esto, que me diga si estoy haciéndolo bien. Cortamos aquí, un poco aquí. ¡No, no, no, no! ¡No quiero cortarte los órganos! ¡No te quiero cortar los órganos! Ok, aparentemente nuestro paciente era un tipo bastante débil, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo otra vez. Gente, no hace falta estudiar medicina tantos años. Es práctica. Literalmente todo está en la práctica. Y se los puedo demostrar. Miren, ya sabemos que tenemos que usar esto y hacer pequeños cortes en las costillas para romperlas. Uno aquí. Ok, acabamos de cortar una arteria. Perfecto. 1, 2, bien, bien. Otro pequeño corte aquí. Bien. Otro pequeño corte aquí. Porque necesitamos retirar las costillas para poder tener acceso al corazón, ¿no? Gente, confíen en mí. Yo me vi todas las temporadas de Doctor House. Aquí. ¡Perfecto, gente! Ahora, agarramos esto. Amigo, no vas a necesitar esto más. Cuídalo un segundo, que lo voy a necesitar después, ¿ok? Esto es bastante asqueroso. La gente que hace cirugías, ¿no les da asco? A mí me parece un poco asqueroso, pero bueno. Metemos la mano. Gente, esto es un consejo. Siempre antes de meter la mano dentro de los órganos de alguien, hay que lavárselas, ¿ok? Yo no tengo nada para lavarme las manos, así que no me las voy a lavar, pero es importante que ustedes se las laven. Bueno, vamos a retirar los órganos que no son necesarios, como por ejemplo este, porque vamos a hacer un trasplante de corazón. No necesitas esto. Ahí está el corazón. Eso es lo que queremos. Entonces, necesitamos hacer un pequeño corte con las tijeras para poder quitar... No quiero cortarte. Perdón, no es mi intención cortar todos tus órganos. Solo quiero cortar tu cordón umbilical. La verdad, no sé muy bien todos los órganos, conozco algunos. Creo que esto es el cordón umbilical que necesitamos retirar, ¿ok? Así que, por favor, deja de llorar y déjame quitarte esto. Que no lo necesitas, ¿ok? No lo necesitas. Bueno, vamos a tener que usar el taladro. ¡No! Perdón. Mala mía, jaja, me equivoqué. Pero no, bueno. Acabo de perder mi taladro. No quería hacer esto, pero vamos a tener que usar el bisturí, ¿ok?
No tengo otra opción. Entonces, gente, si nunca usaron un bisturí, es muy fácil. Solo hay que hacer un pequeño corte. Aquí, aquí. Y retirar el cordón umbilical. ¡No! Ok. Esto no era lo que quería retirar. Pero bueno, no importa. Estamos haciendo una operación de corazón. No necesitamos un pulmón. Bueno, necesitaría hacer otro pequeño corte. Ups, perdón. Se me cayó el vaso con whisky en tu cuerpo, pero no pasa nada. Vamos a cortar un poco aquí para terminar de retirar el cordón, mi amigo. ¡Perfecto! Tenemos el cordón umbilical. Lo vamos a colocar aquí, junto a tu pulmón. Y ahora, lo más importante, el corazón. Bueno, para retirar el corazón, vamos a necesitar agarrar con mucho cuidado nuestro bisturí y hacer un pequeño corte en las principales arterias del corazón. ¿Ok? Un corte. No, perdón. Amigo, estás teniendo una hemorragia. Por favor, para. Necesitamos cortar justamente aquí, un poquito. No pasa nada, no duele. Cortamos un poco las cosas que no necesitas. Y ¡lo hicimos, gente! ¡Tenemos el corazón! ¡Perfecto! Completamos la primera parte del trasplante. Ahora necesitamos el corazón nuevo, que está aquí. Bueno, vamos a colocar tu corazón. ¡No! Perdón. Acabo de tirar tu corazón nuevo. ¡Perfecto! Gente, exitosa operación. Bueno, aparentemente no fue exitosa la operación. No sé por qué. La última operación que tuve fue algo muy similar a esto, la verdad. Algún día voy a contar. En un video mi última operación. Y sobre... Perdón, no quería cortarte un pulmón. Voy a contar sobre mi última operación. ¡Perfecto! Bien. Permiso, mi amigo, voy a retirar tus costillas. Las voy a colocar por aquí. Y ahora ya sabes, necesitamos retirar los órganos que no necesitas para colocar tu corazón, que es lo más importante, ¿no? El resto de órganos son bastante temporales, no son necesarios. Pero el corazón sí. El corazón es importante. Porque sin el corazón no puedes amar. No quería hacer eso. Si me permites, quisiera recoger esto. Gracias. Mi amigo, perdón, pero tu pulmón me está molestando demasiado. Después te lo devuelvo. Voy a taparte la cara para que no veas. Bien. No. Mal. Bien. Sacamos esto. Ok. Tu pulmón se rompió. No vas a necesitarlo más. Ok, vamos a sacarlo. Perfecto. ¡No! Te saqué esto y no quería. No sé lo que es esto. ¿Esto es el clítoris? Bueno, necesitamos hacer un pequeño corte. Exactamente aquí. Es importante entender cuál es la enfermedad del paciente. ¿Ok?
qué es lo que tiene, la enfermedad que lo está afectando. Y basado en el tipo de operación que estoy haciendo ahora, un trasplante de corazón, según mis estudios es posible que el paciente sufra de alguna enfermedad cardíaca, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca o alto colesterol o dengue, alguna cosa similar. También puede ser COVID-19. También puede ser que sea una enfermedad psicológica, ¿no? Como por ejemplo burnout. Cortamos aquí las cosas que nos sirven, las arterias, las venas, la vena aorta. Sacamos el corazón viejo que no sirve. Voy a cubrirte la cabeza para que no veas esto, ¿ok? Por si te da un poco de miedo o impresión. Aquí está tu corazón nuevo, mi amigo. Gente, perfecto. Nuestra primera operación fue todo un éxito. Acabamos de curar a un paciente de insomnio. Próxima operación. Necesitamos hacer un trasplante de riñones. ¡Wow! Un trasplante de riñones. Gente, ¿alguno de ustedes alguna vez tuvo piedras en los riñones? Porque yo no. Aquí tenemos los riñones de nuestro paciente. Y bueno, vamos a empezar. Gente, ¿cuál es su grupo sanguíneo? O su factor sanguíneo. El mío es B positivo. No sé si esa información le sirve a alguien, pero yo soy B positivo. Vamos a comenzar haciendo algunas incisiones, algunos cortes precisos y profesionales por aquí para asegurarnos de tener acceso a los riñones de nuestro paciente, ¿ok? Y probablemente muchos se están preguntando, doctor, ¿para qué funcionan? ¿Para qué sirven los riñones? Y eso es una excelente pregunta. Bueno, los riñones tienen dos funciones principales. La primera función es de eliminar la basura, eliminar la porquería de la sangre, ¿ok? Eliminar la suciedad de la sangre y el exceso de agua y de mantener los niveles de sodio, etcétera, etcétera. Pero también tienen otra función muy importante, que es la función de crear piedras. Literalmente, los riñones funcionan como un generador de piedras. Martín, ¿para qué sirven las piedras de los riñones? Básicamente, las piedras en los riñones, como cualquier piedra, sirve para muchas cosas. Por ejemplo, para crear edificios, pueden crear carreteras, las calles, ¿no? Tienen bastantes usos, honestamente. Por eso es muy bueno tener piedras en los riñones. Es una forma de obtener rocas gratuitamente, gratis.
sin pagar. Por eso yo siempre recomiendo tener piedras en los riñones. Y bueno, es algo que todos podemos hacer. En casa lo puedes hacer también. Recomiendo beber mucha Coca-Cola, muchas bebidas con gas, con mucho azúcar. Eso va a ayudar a generar las piedras y piénsalo, puedes construirte tu casa básicamente sin pagar. Por supuesto, podríamos hacer un trasplante de riñones, pero es mucho mejor esto, tener 4 riñones. Ok, claramente los métodos convencionales no sirven. Miren, me acabo de romper el pulgar, así que vamos a intentar utilizar un lápiz para esta operación. Creo que es lo más indicado. Con nuestro lápiz procedemos a mover el riñón. ¡Perfecto! Increíble. Ok, ahora lo más importante. Colocar los nuevos generadores de piedra. Lo posicionamos quirúrgicamente en su lugar y con mucha paciencia agarramos tu otro riñón y... ¡Let's go! Bueno, gente, lo logramos. Terminamos nuestras operaciones y miren esto. Tengo un regalo especial para ustedes. ¿Qué habrá en este regalo? Bueno, voy a proceder a abrirlo para ustedes. Ok, gente, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Soy Martín y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.